con lo que es esta primera clase, que como yo les decía, vamos a empezar a ver algunos como conceptos básicos, y quien quiera ir haciendo alguna pregunta la puede hacer, activa el micrófono y pregunta. Los que por otra parte no vayan a preguntarle, recuerdo, como yo creo ya les haya pasado en otros cursos, vayan apagando el micrófono y así se va evitando que haya mucho ruido. Aprovecho de decir que tengo una chicoca de 2 años, 8 meses, entonces puede que en una se acerque a querer saludar por si acaso, como parte del mundo infanto-juvenil. Bueno, a ver, ¿hay alguna duda todo esto con lo que estamos viendo? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay algún comentario? ¿No? No. No, profe. Perfecto. Ya. No, sí, no. Ay, sí, ay. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, perdón. Ya. Ya, a ver. Vamos viendo. A ver, chiquillos y a ver, chiquillas. Como consejo de exalumno, como estudiante de psicología, digamos, y también como ya profesor, como psicólogo clínico infanto-juvenil, yo les diría que independiente de la mención que vayan a tomar más adelante, ya sea laboral, educacional, clínica, comunitaria, incluso psicología de la salud, que también está dentro de las menciones, y trabajar en ámbito hospitalario y con todo lo concerniente al sector salud, la psicología del desarrollo siempre es muy relevante conocerla. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros, como ser humano, va a pasar y ya está pasando por diferentes tipos de etapas, ¿ya? Lo que vamos a ir mirando ahora en esta presentación es algo bien basal, que probablemente ustedes ya lo saben, pero acá van a aparecer los conceptos más técnicos, pero tiene que ver con que la psicología del desarrollo estudia los procesos del desarrollo humano y por lo tanto cuando hablamos de ciclo vital tiene que ver con que nuestra vida, suena básico decirlo, pero nunca está de más recordarlo, tiene que ver con que desde que nacemos hasta que fallecemos vamos pasando por diferentes etapas o ciclos. Entonces inicia, claro, nuestra existencia para cuando nacemos, más allá de si uno es un ser vivo cuando uno está en la guatita de la mamá o cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide. Pero en sí, cada uno de nosotros va pasando por diferentes etapas y cada uno de nosotros va teniendo diferentes características. De hecho, yo les voy a ir pidiendo, dentro de las actividades que vamos a ir haciendo, que para la próxima clase puedan encontrar una foto de ustedes cuando eran niños, ¿sí? Y esto tiene que ver con que puedan empezar a recordar muchas de las cosas que ustedes hacían cuando eran niños y cuando eran niñas. Por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante que se llama animismo, y el animismo tiene que ver con que uno le da vida a los juguetes, uno le da vida a los objetos que uno ve. Entonces, cuando, por ejemplo, muchas de sus compañeras cuando eran niñas probablemente abrigaban a sus muñecas. Y cuando ustedes eran niños y niñas también, muchas veces querían llevar todos los juguetes porque les daba pena que uno de sus juguetes se quedara en la casa cuando salían de vacaciones, o iban para otra parte. Y lamentaron mucho, por ejemplo, cuando perdieron un juguete, porque en general uno le da vida a los objetos inanimados y por lo tanto por eso se conoce como el nombre de animismo. Y esa característica es muy interesante cuando uno es niño y por lo tanto por eso cuando para la próxima clase traten de ver una foto de cuando eran más chicos. Eso como una especie como de pequeña tarea, pequeño trabajo. Pero como también ustedes están viendo acá, vamos a ir viendo lo que son las definiciones del desarrollo, así como también las características, porque hay cosas que, independientes de la etapa en la que nosotros nos encontremos, tienden a darse algunas regularidades, y una de ellas tiene que ver con apertura al aprendizaje, entre otras. Así que vamos de a poco mirando todas estas cosas que aparecen acá, ¿ya? A ver. ¿Qué es la psicología del desarrollo? Aspectos muy centrales que tienen que ver con
con cosas que nos van pasando en la vida y cuando vamos pasando de una etapa a otra, y por lo tanto la psicología la ha ido estudiando. Vale decir, probablemente algunos de ustedes conservan algunos juguetes que tuvieron en infancia y algunos otros ya los regalaron, por ejemplo, o los dieron o se los pasaron a sus hermanos. Probablemente voy a inventar un ejemplo, pero Daniela, cuando tenía 8 años, ya era más retraída, ahora cuando tiene 14 años es mucho más extrovertida. Y eso puede tener que ver, por un lado, con que ha adquirido mayores habilidades interpersonales, pero también a veces tiende a pasar que uno tiene compañeros o compañeras con las cuales uno también va desarrollando habilidades y por lo tanto a veces hay algunos grupos que nos permiten desarrollar más habilidades interpersonales, poder conversar más con otros. Son parte de los cambios que nosotros podemos ir teniendo. Y esto es bien interesante porque uno a veces siente que uno ha cambiado harto y para algunos adultos o para nuestros abuelos, nuestras abuelas, si todavía están vivos, pareciera que como que uno no hubiese cambiado, como que siempre dicen que mis niños, mis niñas, mi regalón, mi negrito, mi negrita, es la misma que cuando tenía 4 años. Como que pareciera que algunas características de nosotros puede que sean más inalterables, otras por otra parte también pueden ir cambiando. ¿Ya? Entonces, en esa lógica, la psicología lo que va estudiando es todo el desarrollo que nosotros vamos teniendo desde que nacemos, desde que somos niños y que somos adolescentes, que es como el objetivo del curso, porque después ustedes van a tener en la parte cuando se habla de la adultez, cuando vean, en este caso, adultez mayor, y cuando tengan que ver un suceso que forma parte de nuestra existencia que tiene que ver con la muerte, el luto, el duelo, las etapas que hay y cómo cursa el duelo, claro, lo van a tener que ver en ese apartado específico. Lo que no quiere decir, como le decía hace un rato, que las etapas que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida no estén abiertas a esto. O sea, el duelo en este caso de cuando los niños han perdido a sus papás o han perdido a sus papás, a sus mamás, perdón, cuando son niños, los adolescentes cuando pierden al abuelo, que en realidad era como su papá, porque su papá biológico no ha estado muy presente, de una u otra forma, van dando cuenta de que la muerte va atravesando todos estos procesos. La pérdida o el fallecimiento de niños sí genera secuelas importantes en los papás y en las mamás, así como también cuando fallecen adolescentes por diferentes motivos y que también para los padres son duelos que pueden ser en algunos casos crónicos y pueden generar efectos de largo plazo. Se asume que los seres humanos tenemos que fallecer cuando llegue nuestra hora, cuando hayamos cumplido todos nuestros objetivos, pero a veces se nos olvida que estamos abiertos a esa posibilidad también, tanto nosotros mismos como también gente que nos rodea. La muerte, por lo tanto, es uno de los hitos que aparecen dentro del desarrollo humano, así como también está la lactancia, así como está el que ingresemos al colegio, el que ingresemos a estudiar en una universidad o en un instituto, que nos casemos o no nos casemos, que tengamos hijos, no tengamos hijos, que tengamos un trabajo, que no tengamos un trabajo, si vamos a cambiar de amigos, no vamos a cambiar de amigos, qué es lo que yo opino del amor en la vida, qué es lo que opino de la confianza, son elementos que van a estar a lo largo de nuestra vida y que la psicología estudia. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, estimados y estimadas estudiantes? No, profe. Yo Ya. quería preguntar algo, profe. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Matías Cortés. Ajá. Que cuando hablaba sobre las etapas y todo eso, supongo que vamos a ver como autores que vimos en el semestre pasado, en otros ramos como Piaget o Vygotsky, por Exacto. el tema. Sí, dale. Ya, eso era. Sí, dale. Miren, lo que pregunta su compañero tiene que ver con que hay autores clásicos en la literatura de la psicología del desarrollo y el ciclo vital. Jean Piaget es uno de ellos, Lev
Vygotsky es otro, así como también aparecen otros autores muy, muy interesantes como Erickson, cuando habla de diferentes etapas por las cuales vamos pasando a nivel psicológico, más que como desarrollo biofísico, que ya me refiero a biofísico, a que físicamente un niño es diferente de un adolescente y un adolescente es diferente de un joven y de un joven es diferente de un adulto y así, ya sea por la piel, ya sea porque cuando uno tiene más años, uno ya tiene un poco más de arrugas, pero hay otros autores como Erickson que plantean de que hay etapas de desarrollo netamente psicológico, que tiene que ver, por ejemplo, con que el niño, por ejemplo, en la edad de los 6 a los 8 años, tiene que empezar a ver si se va a sentir siempre inferior al resto de los niños, vale decir, eh, si que tiene más habilidades que otros niños o si tiene habilidades como los otros niños, y así seguir desarrollándose, o bien no hacer nada y quedarse en una posición inferior. Si uno empieza a recordar, por ejemplo, cuando uno era niño, yo no sé si a lo mejor ustedes en el colegio jugaban a saltar la cuerda, y en algún momento ustedes tienen que haber visto que habían compañeros o compañeras que saltaban súper bien y habían otros que no. Y por lo tanto, el que no saltaba bien se sentía en una posición más inferior porque no se sentía bueno para eso. Y por lo tanto, ahí se supone que en la medida en que uno va practicando, uno puede ir desarrollando, por lo tanto, estas habilidades y por lo tanto seguir avanzando en el desarrollo psicológico. No tiene que ver con que uno se queda pegado, sino de que uno sí se empieza a encontrar con gente que, por ejemplo, cuando tiene 19, 20 años, y tienen que aprender a bailar, no sé, salsa o merengue, los que se atrevían a saltar la cuerda cuando eran niños, se atreven también a aprender a bailar cuando son más grandes, ¿se entiende? En cambio, otros niños que no se atrevían a saltar la cuerda, tampoco se atreven a exponerse para cuando tienen que aprender a bailar o hacer algo nuevo. Entonces, estas cosas no es que uno se quede pegado, sino que tiene que ver con cómo uno ha ido enfrentando esas etapas. Lo que vamos a ir concluyendo, mi estimado Matías, es que igual uno avanza en la vida. Hagas lo que hagas, igual, o sea, obviamente espero que tenga una larga vida, pero seas una buena persona o una mala persona, igual puedes llegar a ser adulto mayor, a ser viejito. El tema está en cómo uno va transitando, qué es lo que uno va haciendo, cómo uno va realizando nuevos aprendizajes, cómo uno se abre a la experiencia, cómo uno se atreve a querer incorporar nuevos comportamientos, cómo uno se atreve a incorporar nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, como vamos a ir mirando en todo esto, resulta de que en general, por ejemplo, los niños que tienden a ser muy tímidos cuando son pequeños y no se atreven a desarrollar nuevas cosas o nuevos comportamientos, les cuesta tomar decisiones cuando son más grandes, porque de una u otra forma, en su historia de desarrollo, cuando han querido hacer cosas han tenido miedo. ¿Se entiende? El miedo igual nos acompaña, sin duda, pero sí es importante aprender a manejarlo. Entonces, no tan solo vamos a ver a Jean Piaget, no tan solo vamos a ver a Vygotsky, también vamos a ver a Erickson, también vamos a ver a Kohlberg. Y Kohlberg es un autor que nos habla del desarrollo moral, que tiene que ver con que de los 5 años hasta los 12 estamos aprendiendo normas y valores. Cuando somos más niños aprendemos que robar es malo porque sí, y porque nos pueden castigar. Cuando estamos como en una edad más intermedia, como a los 8 años, vamos entendiendo que el robar uno le puede hacer daño a otra persona y por lo tanto uno no debería hacerlo. Pero después, cuando uno es adolescente, uno empieza a relativizar el tema de que el robar, más que hacerle daño a una persona, es como parte de las reglas existenciales que uno no debería hacerlo, que efectivamente hay gente que lo hace, que no recibe ningún tipo de sanción, tanto de todos los tipos de robos que uno ha visto en prensa. Entonces, bajo esta perspectiva, Kohlberg también es un autor que vamos a ir tomando. Pero un autor que yo creo que te va a interesar mucho tiene que ver con Brodfremer, que ya lo vamos a mirar, y que tiene que ver con que cada uno de nosotros se encuentra en diferentes sistemas, y vale decir sistemas que tiene que ver con ecosistemas. Entonces, una mirada ecológica del comportamiento humano que tiene que ver con que cada uno de nosotros se va a ir desarrollando en función del tipo de sistema que le toque vivir.
cómo es tu tipo de familia, es probablemente cómo tú vas a seguir desarrollándote. Cómo es tu tipo de colegio y tu tipo de barrio, es cómo te vas a ir desarrollando. Cómo va a ser probablemente tu entorno universitario, es cómo te va a ir desarrollando. Si tienes, en este caso, por ejemplo, en Chile, si tienes FONASA, ISAPRE, cómo la cobertura de salud también va a influir en cómo es que tú te vas a ir desarrollando. Vamos a ir viendo diferentes autores que nos van a ir también dando diferentes puntos de vista del desarrollo. No sé si te aclaro la duda, Matías. Sí, y una última cosita, lo que hablaba de Erickson sobre cuando los niños como que se sienten, pasan por una etapa en que se ven como inferiores o superiores a los otros niños, eso es como el concepto del self, ¿no? Cuando se forma el concepto del yo mismo, algo así, ¿o no? Mira, curiosamente Erickson hablaba de cómo es que el yo se iba haciendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, como yo les decía, cuando veamos el enfoque integrativo, la próxima clase, para mostrarle un poco una visión integral del comportamiento humano, y ya aprobada a nivel mundial, que se está utilizando en otras partes del mundo, sino no es una cosa como que yo les traigo la luz, sino que la luz ya existe, digamos. Eh, Resulta de que el yo hoy día es concebido como un sistema, ¿ya? Y un sistema que tiene que ver con que el yo no tan solo ordena experiencias, el yo también nos da identidad, el yo también nos permite tomar conciencia, el yo también nos permite conducirnos en el día a día, casi como un automóvil que uno tiene que ir aprendiendo a tomar decisiones a cada rato, digamos. También el yo tiene otras funciones que tiene que ver con, por ejemplo, no tan solo organizar la experiencia, sino que también darle significado. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, y como les voy a ir comentando, el self, como hoy día se considera, tiene otras más funciones de las que Erickson en ese momento describía, ya como un yo que mira, como un yo que está dentro de uno y que va mirando el mundo. Vamos a ir entendiendo que, por ejemplo, en el caso de algunos niños, por ejemplo, que han perdido a alguno de sus papás cuando eran muy chicos, tienden a crecer con un grado de carencia afectiva, ¿ya? Pueden haber otras personas referentes en forma importante, pero en general tiene un determinado impacto y eso tiende a influir, por ejemplo, en cómo el niño puede crecer. Por ejemplo, si le ha tocado esta desafortunada experiencia a un niño perder a alguno de sus padres, él siempre va a crecer, como dicen algunos autores como Vittorio Guidano, con que el niño siempre va a andar anticipando las pérdidas. Entonces, cualquier cosa mala que pase, como que él ya sabe que podía ocurrir y como que siempre va a estar preparado para. Es bien interesante esa visión más post-racionalista del desarrollo del self. En este caso, Erickson no hace una cosa tan sistematizada por la época en la cual él estaba, porque en general, claro, hoy día la evidencia a nivel mundial, ya estamos al año 2020, y los estudios de Erickson son de la década de los 60, pero ya son 40 años donde la investigación ha avanzado mucho, 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 mucho. Entonces, sin duda que vamos a ir mirando otros autores y también vamos a ir profundizando en esta construcción del self, que es más compleja de lo que Erickson la describía en esos momentos. ¿Le parece, colega? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió clarito. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Yo, profe, Sí, dime. es que me surgió la duda cuando usted habló de las etapas, como ¿Ya? que, no sé, por si el niño era tímido cuando es chico, o sea, le costaba tomar decisiones cuando es chico, lo más probable es que cuando grande le pase lo mismo. Pero puede pasar al revés, por ejemplo, que el niño sea súper seguro cuando niño y después cuando crece pasa algo y como que retroceda. Sí, sí se puede dar. Lo que pasa es que, mira, como vamos a ir mirando en las próximas diapositivas, resulta que ahí sí. Estamos abiertos a lo que sucede en la vida. Eh, Hay muchos estudiantes, por ejemplo, a ver, mira, esto tiende a pasar mucho dentro de la psicología del desarrollo, que es muy curioso. Eh, Mira, en general no da lo mismo, no da lo mismo cuando uno ha estado estudiando en colegios mixtos
o en enseñanza que es mixta versus en otras en las cuales hay más predominancia de mujeres o más predominancia de hombres. Muchas veces, por ejemplo, aquellos, por ejemplo, varones que solo han estudiado en un colegio de hombres, cuando ingresan a la universidad, puede que les cueste armar relaciones interpersonalmente con chiquillas y viceversa. Chiquillas que solamente han estado con mujeres pueden tener o experimentar mayores niveles de nerviosismo, de ansiedad cuando tienen que conocer algún chiquillo. Ya estoy poniendo un ejemplo muy heteronormativo, pero creo que se entiende lo que estoy comentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ambientes en los cuales nosotros nos hemos desarrollado sin duda pueden generar un determinado efecto, pero también a veces, por este tipo de experiencias que se nos dan, a veces, por ejemplo, hay niños que efectivamente eran muy hiperventilados cuando eran más pequeños y que, en cambio, cuando ya están siendo adolescentes, como que bajan las revoluciones, es que se puede dar, ¿ya? Y tiene que ver con que muchas veces hay diferentes tipos de experiencias. Por otra parte, por ejemplo, muchas veces hay carreras en los cuales, por ejemplo, cuando tienen, en el caso de los estudiantes de Derecho, que les tocan muchas interrogaciones orales y producto de la enseñanza tienen que ir aprendiendo a desarrollar más habilidades sociales, más habilidades interpersonales, aprender a manejar el nerviosismo o la ansiedad. Entonces sí se puede dar el caso contrario. Y esto tiene que ver con que en la mirada de la psicología del desarrollo, sin duda que hay elementos biológicos, pero también estos elementos psicológicos tienen que ver con que uno está abierto a la vida, abierto al aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces el, el mundo nos va entregando diferentes tipos de vivencias, en los cuales hemos tenido que aprender a desarrollar habilidades. Desde que no nos pasen a llevar, por ejemplo, de hacer valer nuestros derechos cuando hemos comprado algo. La vida sí también nos puede seguir desarrollando. Entonces, uno de los elementos, aprovechando lo que tú estás preguntando, tiene que ver con que ustedes deben ir recordando que la psicología no es el estudio de la mente, la psicología es el estudio del comportamiento en relación con el ambiente, con el contexto. Entonces, si dejamos todo dentro de la mente, vamos a tener una visión muy lineal, como el que es tímido siempre va a ser tímido, cuando en realidad, como estamos abiertos a los ambientes, a los contextos, estamos abiertos al cambio, estamos abiertos a la experiencia, muchos de nuestros comportamientos se puede seguir desarrollando y uno puede ser muy abierto o menos abierto. Hay gente que en la vida, por ejemplo, aprende a no hablarlo todo porque, perdón por el concepto que voy a decir, pero siempre han sido sanguchitos de palta, entonces siempre cuentan todo y se dan cuenta a veces que hay gente que cuando este sanguchito de palta, por ejemplo, les contó algo, después este otro le contó a este otro y a este otro y a este otro, y la gente en la vida va aprendiendo a no contar todo lo que le pasa o lo que le ocurre, y viceversa. Hay gente que cuando es muy introvertida, muy tímida, en algún momento aprende a que tiene que pedir ayuda para algunas dificultades y para pedir ayuda va a tener que contar probablemente algunas cosas que internamente le están pasando. Entonces, en el desarrollo estamos abiertos a seguir aprendiendo cosas porque las experiencias que vamos a tener en la vida pueden ser muy intensas, muy buenas, muy malas, muy agradables, muy dolorosas. Entonces, sí podemos cambiar y como tú decías, si alguien era muy introvertido, puede ser alguien extrovertido. Y viceversa, alguien que era muy extrovertido puede llegar a ser alguien introvertido también. No sé si te queda claro la respuesta. Sí, profe, claro. Gracias. ¿Sí? Ujú. Bueno, miren, vayamos avanzando. Desarrollo del ciclo vital. Y esto es bien interesante porque cuando se habla en esta definición de Santrock, ustedes empiezan a ver que si bien aparece crecimiento, también aparece el envejecimiento. ¿Sí? Ustedes, bueno, yo, por ejemplo, yo tengo 42 años, muchos de ustedes tienen 19, 20 años, 21 en algunos casos, o 22 ya, tienen más, y otros a lo mejor deben tener 18. El tema está en que, claro, somos un organismo biológico y por lo tanto un organismo que tiene una determinada energía, una determinada vitalidad, un determinado metabolismo,
pero que va variando en el tiempo. Si usted, no sé, voy a poner un ejemplo muy personal, pero en esos momentos cuando yo era joven y me gustaba pasarlo bien, salir, ir a fiestas, qué sé yo, con 3 horas poder dormir y poder levantarme me eran suficientes. Pero en general, claro, con el tiempo, en general a mí me ha ido pasando que requiero un poco más de tiempo para reponerme cuando, por ejemplo, tengo que ir a alguna fiesta o algún matrimonio. Y eso tiene que ver con que, claro, la energía vital va cambiando en función de la edad que nosotros vamos teniendo. Si ustedes tienen hermanos chicos, pareciera que todo el día tienen las pilas cargadas, como que realmente tienen un motor interno que hasta se carga con el sol, y a veces algunos niños durmiendo media hora se recargan por 4 horas más. Y tiene que ver, claro, con que somos un organismo biológico que tiene estos temas, que tiene que ver con esta biología. Pero también la biología y el metabolismo va cambiando, y como probablemente algunos de ustedes, si tienen todavía la fortuna de tener sus abuelos vivos, van a ir mirando que sus abuelos se mueven más lentos, que sus reacciones son más lentas. Incluso en lo que es el Alzheimer, que es un tipo de demencia. Ojo acá con que demencia no es sinónimo de locura, ya demencia es un deterioro de las funciones cognitivas o un deterioro del cerebro, porque el cerebro empieza a envejecer y por lo tanto la memoria falla, la atención y la concentración falla, eh, pero porque el cerebro envejece. Y no hay vuelta que darle, porque somos un organismo biológico y nuestro corazón también no va a tener la misma vitalidad y la misma energía. Piensen ustedes que el corazón empieza a funcionar desde que se empieza a generar, desde los ciclos de mitosis y meiosis que se dan celularmente, y en este caso cuando el embrión empieza a gestarse, y ya a los 2 meses, a los 3 meses de vida, se puede escuchar el corazón de cada uno de nosotros. Y ese corazón nos acompaña hasta que somos adultos mayores. Entonces, es un órgano que nunca deja de funcionar. Entonces, bajo esa lógica, claro, en la senectud, en la adultez mayor, hay un decremento, una disminución de nuestra energía vital, y también el decremento en el funcionamiento de algunos órganos, ya sea como por ejemplo el corazón o bien por ejemplo nuestro cerebro, que en el caso del Alzheimer, que afecta fundamentalmente la memoria, se da un envejecimiento del cerebro. El cerebro envejece porque el cerebro ya ha estado funcionando toda la vida. Entonces, en esa lógica es importante, y yo les diría lo siguiente, que la psicología del desarrollo en algún momento como que coquetea, por decirlo así también, con visiones existencialistas respecto de cómo somos los seres humanos, ¿ya? Que vamos creciendo, que obviamente hay factores que facilitan ese crecimiento, como también hay factores que lo inhiben. Vale decir, hay que, por ejemplo, asociar que el crecimiento no tan solo tiene que ver con temas biológicos. Uno puede crecer sin duda comiendo frutitas, verduras, ingiriendo vitaminas, y efectivamente nos vamos a ir desarrollando más saludablemente. Pero también si tenemos un papá que nos critica todos los días, una mamá que nos critica todos los días, nuestro desarrollo psicológico va a tener algún impacto, versus tener por el contrario un papá o una mamá que siempre nos está alentando a seguir desarrollándonos, ¿ya? Entonces, estos conceptos que tiene de crecimiento y decadencia, no tan solo hay que verlos desde lo biológico, sino que también desde lo psicológico, que es parte de la formación que nosotros vamos teniendo. Chiquillos, a todo esto, por si quieren preguntar algo, activan su micrófono y lo preguntan nomás, ¿ya? No se preocupen como para que yo vaya haciendo pausa y qué sé yo. Luego, vayamos mirando. ¿Qué es lo que ocurre? Y miren, esta palabra es muy bonita, el cambio. ¿Por qué les comento esto? Se asume desde la física, desde la química, incluso de la medicina, que uno de los principios universales de nuestra existencia es el principio del cambio. Vale decir, con que las cosas en general no es que no sean estables, sino que tienen variaciones durante nuestra existencia. La relación padre-hijo va cambiando a lo largo del ciclo de la vida. La relación papá-hijo puede ser
muy diferente de cuando son niños a cuando ahora, por ejemplo, voy a inventar Carlitos, ahora es un adulto de 40 años, ¿sí? Las relaciones, por ejemplo, en papá-hijo, muchas veces hay papás que son muy partners de sus hijos y después sus hijos cuando son adolescentes empiezan a dejar de lado a sus papás porque empiezan a frecuentar más a sus amigos o a sus parejas, ¿ya? A veces, por ejemplo, hay relaciones entre papá e hijo que voy a suponer que Carlitos ah, le dice a su papá que es gay, por ejemplo, el papá no está de acuerdo y pueden discutir muy fuertemente. Por ejemplo, estoy poniéndome en el caso que pasa eso, ya porque hay otros casos que no pasa eso, pero pueden llegar a discutir y quedar distanciados probablemente toda la vida. Eh, um, en otros casos, por ejemplo, hay niños que no conocen a sus papás, niñas que no conocen a sus papás y que aparecen estos papás biológicos en adolescencia, por ejemplo, o cuando son adultos, o pueden pedirles disculpas. En general, las relaciones de los, por ejemplo, papá e hijo puede ir variando. De la misma forma también la relación con nuestra mamá. Nuestra forma de relacionarnos, por ejemplo, en términos de relaciones de pareja, también van variando. Podemos ser siempre jugados, por decirlo así, en nuestras relaciones de pareja y atravesar Santiago si nuestra pareja tiene problemas, o a veces aprender de que antes de tirarse a la piscina hay que mirar si es que tiene agua o no tiene agua, y si vale la pena jugársela por una relación que está dañada o no. En esa lógica, el cambio siempre va a estar presente en nuestras vidas. Es muy difícil que podamos abstraernos a una dimensión que, como les comento, de las diferentes disciplinas, es parte de nuestra existencia. Tomando un ejemplo, por ejemplo, en el caso del coronavirus, a uno se le olvida, por ejemplo, cosas que a uno le enseñaron en biología, que los virus mutan, los virus cambian. La configuración que puede tener un virus puede ir variando. Por eso muchas veces no se encuentra la vacuna que en este caso le quite el VIH a una persona, ¿ya? Porque son virus que van mutando, que van cambiando, son organismos muy complejos, pequeñitos, pero complejos. Pero tiene que ver con que nuestra vida está abierta al cambio, que puede ser para bien, que puede ser para mal, pero está dentro de nuestras vidas, ¿ya? Y en esta lógica, y sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia y en juventud, ustedes van a tener como, por ejemplo, como ustedes como estudiantes de psicología sobre todo, porque ustedes ya tienen acceso a diferentes conceptos, conceptos con los cuales probablemente van a ir construyendo filosofías de vida o visiones respecto de cómo son las personas. Y esto va a tener que ver con que estos conceptos ustedes los van a ir matizando, los van a ir mezclando con las experiencias que ustedes van a ir teniendo. Entonces, estas visiones de mundo también van cambiando, porque somos organismos abiertos a la experiencia. Somos organismos cuyo funcionamiento depende de nuestra alimentación, depende de las personas con las que crecemos, depende, no sé, de una infinidad de factores. Y por eso es muy difícil a veces precisar qué es lo que causa determinadas reacciones en las personas, porque es muy complejo el estudio del ser humano. Como yo les voy a mostrar en la próxima clase, cuando les hable del enfoque integrativo, claro, de una u otra forma, lo que va pasando es que nos vemos influidos de una infinidad de cosas. Si andamos tristes, probablemente nuestra visión de mundo va a estar más cargada hacia ese estado ¿Profe? afectivo. Sí, por favor, cuéntame. Una consulta, ¿qué quiere decir con que no somos organismos abiertos a la experiencia? ¿Que Cuando somos lo mencionó. o que no Ah, somos? no somos. ¿Que no somos, dijo? ¿O dijo que somos? No, que somos. Ah, ya. Somos, Bueno. somos abiertos a la experiencia. Ahora, si quieres profundizar más en esto, lo que decimos algunos psicólogos es que la experiencia enseña, pero no obliga a aprender. Hay gente que le ha pasado una tras otra y siguen cometiendo a veces los mismos errores y como que no aprendieran. Y es porque muchas veces para aprender de nuestra experiencia dependemos de algunas funciones metacognitivas también. Tiene que ver con la capacidad de poder mirarnos nosotros mismos y mirarnos con la menor cantidad de sesgos um, para ello. Te doy un ejemplo muy particular, muy habitual, que a uno le toca en el día a día conocer.
¿Cuál es tu nombre a todo esto? El que hizo la pregunta. Ah, Joel. Joel, mira, Joel, ¿tú has conocido gente que te diga, yo sé que soy pesado o yo sé que soy pesada? No sé si lo has conocido. Sí, ¿Sí? sí. Claro, y uno dice, ¿y le gustará ser pesado? ¿No le gustará ser pesado? ¿Se dará cuenta que me está haciendo daño cuando actúa así? Y tú vas a ver que a veces esas personas no es que no sepan lo que está ocurriendo, sino que les cuesta poder procesar las nuevas experiencias. No quiere decir que no puedan hacerlo, porque van a seguir teniendo situaciones así y tarde o temprano van a tener dificultades, ¿ya? Vale decir, o aprenden a manejar ser pesado, o el ser pesado los va a manejar el resto de la vida. Y hay gente, por lo tanto, que la vida les dice, oye, ¿sabes que metiste las patas? No, pues no metí las patas yo porque la gente tiene que aprender que yo soy así. Y claro que pues la gente puede aprender, pero la gente se va a alejar de esas personas. Esa es como una de las consecuencias que tiende a pasar cuando la gente se define como pesado o pesada. Entonces, por ejemplo, lo que preguntaba, no sé si era Matías hace un ratito con estas cosas del yo, y que yo le decía el del sistema self, es porque justamente nuestro yo tiene otras funciones más. Y una de ellas tiene que ver con ver si somos capaces de poder aprender de las experiencias que nosotros tenemos. Y hay gente que tiene más facilidad, hay otra gente que por el contrario tiene menos facilidades, como es la gente cuando se define como pesada, porque a veces no quiere cambiar. Así de sencillo. La vida le va a seguir mostrando cosas, pero no van a querer cambiar. Y eso puede ser válido, pero sin duda que la vida va a seguir mostrándole opciones. Uno puede, entre comillas, cerrarse, pero ese cierre no necesariamente va a mantenerse siempre, porque a veces incluso uno puede decir, mira, es que esas personas son arrogantes, soberbias, o como diríamos en la literatura psicológica, son personas más bien con estructuras de personalidad más narcisas, más narcisos. Claro, la gente cuando funciona más narcisísticamente y más soberbiamente, yo te diría que, claro, la gente funciona allí como caminando por la vida y que lo aplaudan, y si no lo aplauden, no importa, pues. Pero en algún momento, a veces la vida tiene estos giros porque uno está abierto al cambio, y a veces las personas tienen que empezar a bajar las revoluciones y empezar muchas veces a pedir disculpas o empezar a rehacerse. Entonces, sí somos organismos abiertos al cambio, algunos que se resisten, pero en realidad todo indica que uno tiene que aprender de la experiencia para poder vivir mejor. ¿Sí? No sé si te contesto un poco lo que me preguntaste. Sí, ¿Sí? sí, profe, sí. Perfecto, pueden ir preguntando como yo les decía. Profe, ¿Ya? yo tengo una duda, Sí, dime Daniel. y es que eh, el cambio está derechamente proporcionado al nivel de desarrollo que uno tiene, porque la lógica general indica que las personas tienden a ser más rígidas cuanto más mayores se hacen, pero igualmente hay personas que han sido de una determinada manera desde que eran chicos y después se dieron cuenta de que habían otras cosas en el mundo y después cambiaron de un día para otro. Entonces, de- ¿hay algún consenso, digamos, unificado que, o digamos como estándar en el cual uno pueda decir como, el cambio se produce de esta manera y de esta otra? Buena pregunta. Yo te diría varias cosas. En general, la investigación. Apaga el micrófono, Daniel, un poquito, Perdón, sí. no te preocupes. Tranquilo. Mira, lo que tú preguntas es bien interesante porque de una u otra forma, cuando se dice que no existen acuerdos, tiene que ver con que no hay acuerdos universales, por decirlo así, en todos los ámbitos. O sea, sin duda hay algunos aspectos que, como vamos a ir mirando, lactancia y apego son elementos cruciales en nuestro desarrollo. El que la mamá le dé pecho y le dé leche a la guagua, al recién nacido, no tan solo, como les voy a ir mostrando en las futuras clases,
ahí no tan solo hay alimentación, ahí hay entrega de cariño, ahí hay entrega de amor, hay entrega de seguridad, ¿ya? Eh, que en esta lógica, en algún momento, incluso hasta hace unas décadas atrás, se decía, por ejemplo, y muchas de sus mamás, sus abuelas le tienen que haber dicho esto, que a ustedes tenían que darle pecho en determinados momentos, no en cualquier lugar. A ustedes le tenían que dar pecho cuando eran guaguas al desayuno, al almuerzo, a la 11 y a la noche, porque ustedes tenían que acostumbrarse a comer a determinadas horas. ¿Qué es lo que está y lo que está funcionando ya hace casi 2 décadas? Es lo que se llama la lactancia materna exclusiva. Vale decir que la mamá tiene que darle pecho al niño, solo pecho, y en cualquier lugar. Le tiene que dar. Todos estos movimientos que ustedes han visto en prensa, por ejemplo, de que le negaron la posibilidad en un restaurante a una mamá de dar pechuga o darle amamantar a su hijo, en el fondo lo que tiene que ver es porque el niño recién nacido no tiene idea del funcionamiento social en el cual estamos. Tiene hambre. Y como tiene hambre, hay que darle comida cuando tenga hambre. Y esta cosa de la LME, que es la lactancia materna exclusiva, es parte de la política pública, es parte que todas las matronas le dicen a las mamás con su recién nacido, es parte de lo que la enfermera, es parte de lo que los médicos, es parte de todo lo que los profesionales de la salud están diciendo hoy día. Entonces, hoy día sí existen algunos acuerdos universales con respecto, por ejemplo, en el caso de la lactancia materna exclusiva, pero también hay otros acuerdos universales que tiene que ver con la importancia de la estimulación y la estimulación temprana, ¿ya? Vale decir esta cosa de que a los niños se les cante, que los niños, por ejemplo, jueguen con tierra, que, por ejemplo, a los adolescentes tengan la posibilidad en los colegios de asistir a talleres de teatro o de canto o de pastoral, lo que sea, ¿dale? Luego, ¿dónde no existen acuerdos universales? ¿Qué tipo de colegio es mejor? ¿Un colegio católico, un colegio evangélico, un colegio laico? Y ahí no existen muchos acuerdos, por ejemplo. Donde existen como no existen muchos acuerdos, por ejemplo. Eh, ¿Es que acaso, por ejemplo, el reggaetón es un factor que hace que aumente la enfermedad de transmisión sexual? Y uno va a empezar a decir, chuta, que se pelen o que no se pelen, no depende de la música que escuchen. Allí uno va a encontrar que no existen acuerdos muy universales, pero en cambio hay otros que sí, como la lactancia, como la estimulación, como la importancia de contar con actividades de desarrollo personal. Claro, yo te diría que ahí existen acuerdos universales y que estimulan nuestro cambio. Sí, dale. Una pregunta, cuando se refiere a lactancia, ¿se refiere a amamantar directamente o generar apego con el niño, no sé, ponérselo en su pecho? Porque hay muchas madres que no pueden tener la opción de amamantar durante un plazo de, no sé, de más de 2 meses porque no les salió más leche. Entonces, ¿se puede generar el mismo apego teniendo solamente como el vínculo con el niño, como físicamente, no necesariamente como amamantarlo? Mira, buena pregunta. Apaga tu micrófono, gracias. Mira, ocurre lo siguiente, como comenta vuestra compañera, mis estimados y queridos y queridas estudiantes, eh, hay algunas mujeres que, que para el embarazo, y es muy lindo esto, porque digamos, toda la estructura, en este caso mamaria, de la mujer está diseñada para secretar leche, pero hay algunas mamás que dan más leche que otras. Eh, por lo tanto, hay algunas mamás que cuando tienen muy poca leche, claro, le pueden dar relleno a la guagüita, pero siempre se insta a que la mamá la contenga, de tal forma de que el niño, la niña, el recién nacido, sí pueda sentir esa calidez, en este caso, mientras se alimenta. Si el niño llora por hambre, de igual forma, aunque la mamá no secrete leche, de igual forma, igual hay que darle, hay que alimentarla. Ya en esa lógica, la lactancia materna exclusiva es súper relevante. De hecho, incluso como parte a lo mejor de cosas que quizás ustedes no sabían, o no saben por temas de que recién están estudiando una carrera como psicología, pero por ejemplo, acá en Chile, antes de la década de los 40, la tasa de mortalidad de los niños recién nacidos era muy alta. Acá en Chile, antes de la década de los 40,
200 de cada 1000 niños se morían por desnutrición. Esos eran los datos. Y lo que se implementó en esos años fue que niño que recién nacía, el consultorio tenía que darle leche a la mamá en polvo. Y por lo tanto la entrega de leche en los consultorios es gratuita desde esos años. Y esa estrategia hizo que la tasa de mortalidad infantil disminuyera. Los datos mostraban que los niños con desnutrición, sus cerebros eran extremadamente pequeños, estaban muy llenos de líquido. De hecho, el mito contaba y cuenta de que cuando los médicos colocaban una linterna acá en la cabeza del recién nacido o de niños de 1 o 2 años que no estaban bien alimentados, el haz de luz salía hacia el otro lado, porque no había, el cerebro era muy pequeño. Entonces, el tema de la leche, claro, sin lugar a dudas como alimentación, logró resolver este problema de mortalidad infantil, pero a su vez las investigaciones sobre apego empezaron a hacer notar la importancia de que la mamá tenga al hijo acá en esta postura y darle alimento. Si no tiene mucha leche la mamá, se le dará otro suplemento, se le dará leche en polvo, como le llaman, relleno, ¿ya? Y se le va a dar, pero se tiene que hacer en un contexto de amor, en un contexto de cariño, en un contexto de seguridad. Eso sigue siendo muy relevante. Si la mamá no secreta mucha leche, claro, existen algunos tipos de medicamentos que hacen que las mamás puedan secretar más leche. Incluso hay algunas mamás muy religiosas, muy católicas, que van a una iglesia que está allí en Providencia, que está allí entre Manuel Montt y Pedro de Valdivia, y que allí está la Virgen de la Leche. Entonces muchas mamitas van para allá a pedir porque así como una manda y con sus oraciones, que la Virgen les permita dar leche. Lo curioso, mi estimada alumna, es que es bien milagrosa. Es como que dentro de toda la cultura que existe en torno a los recién nacidos, siempre las matronas o siempre las enfermeras le recomiendan a las mamitas ir a pedir ayuda a la Virgen de la Leche. Y si no me creen, o si hay alguno que quiera investigar, bueno, ahora obviamente todos los espacios están cerrados, pero en la iglesia que está allí en Providencia, como les digo, que está entre Pedro Valdivia y Manuel Montt, casi al llegar a Carlos Antunes, una iglesia amarilla, muy, muy, muy grande, allí está la Virgen Estaba de por la... Santa Beatriz. Ah, Por Santa Beatriz. sí, parece que es por el otro lado, ¿no? Santa Beatriz. Sí. O sea, está, no sé cómo se llama la calle, pero está, sí, parece. No sé Y cómo se usted, llama, pero sí es gigante. si usted un día por observación participante quieren hacerlo, vayan y se van a dar cuenta que esa virgencita tiene muchos papelitos de agradecimientos, muchos, 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 muchos. Entonces, claro, si no hay mucha leche, y bueno, algunas mamitas van a hacer alguna manda allí, pero sí se puede hacer, en este caso, estimular la secreción de leche, pero también, independiente, si la mamá no secreta leche, de igual forma la mamá tiene que darle en la mamadera lechecita, pero conteniéndola, dándole cariño y dándole seguridad. No sé si te respondo lo que tú me comentas. ¿Sí? ¿Se contestó Sí, lo que tú? profe. Sí, ¿Sí? era más como por el tema del apego, que teníamos esa duda con unas compañeras. Eso. Mira, sí, mira, y cuando veamos apego, yo les voy mostrando algunos datos bien interesantes. Uno de ellos tiene que ver, y esto tiene que ver con estudios longitudinales, vale decir que se vio la relación de una mamá con un hijo cuando era pequeñito y se vio la relación de la mamá con el hijo en adolescencia, por ejemplo, o en adultez. ¿Sí? Se hizo como que se midió acá y después se midió acá. Muchas veces las crisis de pánico que algunas personas pueden tener tienen a la base apegos con la mamá, y esto es interesante, con mamás que eran muy nerviosas, con mamás que eran muy temerosas, con mamás que eran muy aprehensivas. Es bien interesante esos estudios longitudinales. Entonces, cuando algunas personas tienen crisis de pánico y uno pregunta cómo era la mamá, le van a decir que la mamá era bien, bien nerviosa, que era como bien, bien temerosa. Y más que como una cosa de causalidad, ¿ya?
de que una causa la otra, no necesariamente es así, porque a veces hay otros temas que le están pasando a las personas en ese momento cuando tienen la crisis de pánico, pero si uno encuentra que vincularmente está ese antecedente. Entonces, en general, una de las cosas que tiende a pasar, por ejemplo, en las crisis de pánico, tiene que ver con que la gente siempre tiene niveles de inseguridad con respecto a si se va a equivocar y tiene mucho miedo a equivocarse. Porque claro, la mamá cuando era niño, chuta, cuando pasaba algo malo todo era terrible y el niño por lo tanto no se aleje de ella, sino que se queda acá pegadito a la mamá porque así no le va a pasar nada, ¿ya? Pero una cosa, un comentario muy, digamos, como muy simple, de algo que obviamente es más complejo y que, ojo, vamos a mirar en tema de apego porque el apego es parte de la política pública de nuestro país, ¿sí? Todos están hablando de apego hoy día, ¿ya? Y vamos a ir hablando de los diferentes o los 4 grandes tipos de apego que hoy día existen en la literatura. Partió hablando de 3. Hoy día existe un cuarto, pero lo vamos a ir viendo en las futuras clases. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicas? Luego, otras ideas que podemos ir encontrando acá en lo que es la psicología del desarrollo. Y esto tiene que ver con lo siguiente, que es como parte de la existencia de los seres humanos. Como dirían algunos filósofos, como que los seres humanos somos como lanzados hacia el futuro. Sin duda que siempre estamos focalizados en el presente. El pasado queda como un registro en nuestras cabezas, pero en general siempre estamos en el presente. O sea, como lo he hecho en otros cursos, o por lo menos cuando lo hice en procesos psicológicos, no sé si ustedes lo recordarán, pero lo que yo acabo de decir ya no existe, ¿sí? Está como un registro némico, como un registro en la memoria, lo que yo acabo de decir, pero no existe ya, ¿sí? Y por lo tanto el futuro es lo que como que se va a venir, pero que no sabemos, entre comillas, porque sí podemos predecir, pero en general estamos focalizados en el presente, pero nuestra dirección es como hacia adelante. Algunos autores como Gregory Bateson hablan de que los seres humanos estamos como una especie como de espiral como es nuestro universo, como que vamos dando ciertos ciclos en nuestras vidas y que vamos a ir pasando por cosas buenas y cosas malas, y que se supone que en esas cosas buenas y cosas malas hemos ido aprendiendo habilidades como para ir manejando las situaciones dolorosas, para seguir avanzando, para seguir evolucionando. Entonces, hay una direccionalidad y muchas de las experiencias que tenemos muchas veces son irreversibles. Lo que nos sucedió, ya nos sucedió. Podemos sin duda aprender a resignificarlas, podemos sin duda aprender a darle un uso, podemos tratar de aprender a darle, no sé, nuevos aprendizajes a lo que nos ha tocado vivir, ¿ya? Pero en general tiene un carácter irreversible. No podemos borrar, por lo tanto, muchas de nuestras experiencias. Sí podemos darle nuevos usos, sí podemos tratar de ver para qué me sirve esto como para poder vivir hacia adelante. Sin duda que hay experiencias que en las personas que son experiencias muy dolorosas, muy potentes para la existencia humana. Como les digo, perder un hijo, de mi experiencia clínica, son experiencias muy devastadoras para algunos papás, para algunas mamás. Eh, entonces, claro, esa experiencia no se puede borrar, por lo tanto hay que darle un curso a esa experiencia. La gente siente muchas veces con ese tipo de situaciones de pérdida de un hijo, siente que la vida se queda congelada. Yo recuerdo la última vez que vi una entrevista de Coco Legrand, no sé si ustedes lo ubican, pero es humorista nacional, y él tuvo la pérdida de un hijo producto de muerte súbita. Eh, um, y Coco Legrand decía que en algún momento no sabía qué hacer, si matarse por la pérdida de ese hijo o seguir viviendo por los otros 3. Entonces era una situación que lo descolocaba, porque la experiencia, él decía, de que, por ejemplo, él nunca ha olvidado el grito que dio su señora cuando vio que su recién nacido estaba muerto. Y claro, él decía que qué es lo que tenían que hacer, y bueno, tenían que seguir viviendo por los otros 3 hijos que tenían. Entonces son experiencias muy potentes que a veces a los seres humanos nos toca vivir, y que independiente que seamos ricos, pobres, negros, rubios, blancos, estamos abiertos a experiencias muy dolorosas, pero también
estamos abiertos a cosas muy, muy buenas también. Hay gente que lo ha pasado muy, muy mal en la vida y hay otros porque por el contrario lo han pasado muy, muy bien en la vida. Pero cada uno de ellos ha tenido experiencias y esas experiencias no se pueden borrar. Sí, uno puede darle nuevos significados o nuevos usos. ¿Sí? Eh, ¿Qué otras cosas más para que sigamos mirando? Sí, cuéntame, el que va a preguntar algo. Profe, tengo una duda que tiene quizá que ver con el ciclo vital y es que tengo mucha curiosidad sobre el tema de cómo se desarrollan las ideas políticas, por ¿Ya? ejemplo. O sea, ¿qué clase de procesos o qué autores, digamos, han descrito aquellas circunstancias que nos llevan a decir, ah, yo soy, no sé, poniendo ejemplo más extremo, odio el capitalismo, me voy a unir al Partido Comunista, o no sé, odio al comunismo y me voy a unir al Partido Republicano, por ejemplo. Ya, mira, qué buena pregunta, Daniel, porque una de las actividades que yo pretendo hacer en el curso es que vean algunas películas, ¿ya? Una de las películas que, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora, que se llama American History o American X, ¿ya? Que es una pregunta que habla o sea, una película, perdón, que habla del nazismo, ¿ya? Es media violenta la película, a los que les gusten películas así la pueden ver. O sea, si hay otros que no les gusta la violencia en las películas, como que porque tiene una imagen que es muy violenta. La cosa es que en esa película muestran, por ejemplo, el protagonista cuando empieza a mirar en retrospectiva por qué llegó al nazismo, empieza a recordar de que cuando era pequeño y almorzaban, el papá de él tenía un prejuicio y hablaba de los negros, de la superioridad blanca, de que por qué no se mataba simple y llanamente a las personas que no tenían buenas características como para así ordenar el mundo. Muchas veces los lineamientos políticos que nosotros podemos tener o intereses en gran medida surgen de las conversaciones familiares que uno escucha y en las cuales uno participa. Pero también después, en adolescencia, cuando uno está en educación básica, vale decir séptimo y octavo básico, o en enseñanza media, depende muchas veces también ahí del tipo de juntas, por decirlo así, o de amigos que uno tenga, ya si uno está más cercano al centro de alumnos o más lejos del centro de alumnos. Y también en la universidad se da que también hay muchas veces lineamientos políticos y que de una u otra forma también pueden ir influyendo en nuestra manera de pensar. Entonces hay universidades que tienen lineamientos políticos más claros que otras, entonces eso también va influyendo sin duda. Y a veces hay gente que tiene un compromiso más altruista, más como de tratar de servir a un otro, de querer resolver problemas más grandes, más macro, y empiezan a participar en las universidades muchas veces, o de los centros de estudiantes, o de la federación de estudiantes, se empiezan a involucrar. Ahora, como experiencia personal, yo te contaría, Daniel, que hay un senador que es del Frente Amplio, que se llama Juan Ignacio Latorre, y que él es exalumno de la universidad, exalumno de la carrera de psicología, fuimos compañeros cuando entramos a estudiar, y Juan Ignacio no era de participar. Juan Ignacio participaba muy poco en clase, muy bueno para jugar a la pelota, bueno, y fue ayudante durante varios años de un destacado psicólogo nacional e internacional que se llama Paulo Genao y que dirige el Hogar de Cristo hace muchos años. eh, y resulta que, claro, allí Juan Ignacio de repente vimos en las elecciones senatoriales y Juan Ignacio salió senador. Y aparece mucho en prensa, hablando sobre muchas de las decisiones tanto de este gobierno como del anterior. Entonces, hay algunos elementos, claro, que tienen que ver con las conversaciones familiares, con los entornos escolares, con los entornos que pueden tener ustedes, en este caso, en la universidad. Entonces, son elementos que uno lo pueden ir estimulando. Entonces, muchas veces van a tener, ya sea en esta clase u en otras, que en algún momento van a escuchar de que también es bueno observar la infancia, la adolescencia y la juventud como procesos donde uno se construye políticamente, ya sea activamente de participar en estas actividades, vale decir como de centro estudiante o federación,
como más bien más pasivo, o más bien como transitando en lo pasivo y en lo activo. Eso se va a ir dando y forma parte también de cómo los sistemas en los cuales nos vamos desarrollando van construyendo nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. No sé si te respondo, Daniel, con lo que estoy comentando. Sí, súper. ¿Sí? Pero, pero Dale. además, ¿hay algún autor que haya hablado de forma específica respecto de este ámbito? Sí, 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 hay varios autores. Mira, eh, una, por ejemplo, una autora que yo no he leído, ya, pero que sí, o sea, la otra vez me puse a leer un artículo de ella, que es Judith, ¿cuál es el apellido? Ya me voy a acordar. Judith, ya me voy a acordar del nombre, pero claro, ella habla de cómo, por ejemplo, la feminidad y el feminismo se va construyendo. ¿Alguien Judith va? Butler. Judith Butler, gracias. Y ahí, por ejemplo, uno tiene una visión de esa autora. Por supuesto que no es la única, pero sí es una de las que uno puede ir encontrando. Ya, yo te puedo de todas formas, Daniel, enviar algunos nombres que yo también he ido como cosechando, ¿ya? Pero también, por ejemplo, en psicología social, con algunos profesores como Fabián Nichel, eh, que también tiene una visión que va muy en esa línea, y porque justamente, incluso hasta como vamos a ir viendo después en las teorías clásicas de la psicología del desarrollo, con Piaget, con Vygotsky, con Bronfenbrenner, qué sé yo, Erickson, Kohlberg, entre otros, vamos a ir viendo que esos autores plantean como una visión del desarrollo, cuando, como por ejemplo aparece acá en la diapo, existen diferentes tipos de infancia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hoy día, muchas veces si uno mira retrospectivamente, puede que uno haya tenido algún compañero o compañera que era trans, o que era gay, que era lesbiana, y que cursan muchas veces la infancia de otra forma. Porque, por ejemplo, los gays, cuando son niños, crecen viendo muchas veces los prejuicios que existen en su familia o en amigos. Muchas veces a la lesbiana también les pasa lo mismo. De hecho, yo me acuerdo porque tengo amigos gay, y me dicen que en algún momento ellos crecieron muy autoexigentemente porque si no se esforzaban en tratar de hacer mejor las cosas o tratar de validarse, pasaban por encima de ellos y los molestaban y los humillaban. Entonces, claro, las infancias van cursando de diferentes formas, porque como aparece en esta diapo que estoy mostrando ahora, pueden tener múltiples escenarios nuestro desarrollo. Puede ser social, puede ser afectivo, puede ser cognitivo, puede ser a nivel inconsciente también, y también puede tener muchas direcciones. Eh, para mí, por ejemplo, que soy un poco más viejo que ustedes, eh, cuando yo estaba en cuarto medio, yo estudié en el Instituto Nacional, como yo les he comentado a algunos, y yo en el colegio era biólogo. Y en algún momento postulé, cuando di la prueba de aptitud académica en ese momento, postulé a obstetricia. En segundo lugar puse filosofía y en tercer lugar puse música. No me alcanzó el puntaje para obstetricia. Para estudiar filosofía me dijeron en mi casa que no, porque iba a estar haciendo solamente clase y creían que yo tenía más potencial. Y ser músico me dijeron que lo podía hacer como algo como complementario y que pudiera haber otra opción entre la que encontré con psicología y que cuando empecé a ver la malla como que me gustaba mucho, y estudié psicología, siendo que yo venía desde la parte más biológica. Y cuando nos empezamos a juntar la primera vez con mis compañeros, ya después de haber salido del colegio, habían 3 que se habían metido a construcción civil, 2 que se habían metido a estudiar derecho, uno que se había metido a estudiar agronomía, 2 que se habían metido a estudiar docencia, otros que se habían metido a un instituto como el Simón Bolívar para sacarse el servicio militar. O sea, un ramillete de situaciones, digamos, súper diferentes, y que después, claro, cuando fueron pasando los años, algunos se cambiaron de carrera. Entonces, por ejemplo, hubo un compañero que había soñado con fonoaudiología toda la enseñanza media, lo digo, los 4 años fonoaudiología, y estudió odontología. Hay otros 2 que no terminaron de estudiar, por ejemplo. Eh, Hubo otro compañero
que dio 3 veces la prueba de aptitud académica para tratar de entrar a la Católica. Finalmente entró, pero la dio 3 veces. Otro que había entrado a estudiar, no me acuerdo qué cosa, y después se enamoró de fonoaudiología y se cambió en tercer año. El desarrollo, claro, puede tener muchas direcciones, así como también, como viendo estos conceptos, como los títulos que aparecen acá en la otra diapo, esta cosa del cambio, esta cosa de que no es tan solo el desarrollo de los seres humanos estudiados por la psicología, también está la pediatría, los terapeutas ocupacionales, las matronas, las enfermeras que trabajan con población infanto-juvenil. Y este detalle del contexto no es menor, porque parte de las intervenciones que el día de mañana ustedes hagan como psicólogos clínicos, laborales, comunitarios, educacionales, psicólogos de la salud, siempre va a depender del contexto, del lugar donde están, si son lugares de escasos recursos o por el contrario lugares con muchos recursos, si son, qué sé yo, empresas que son parte del retail, por ejemplo, o bien empresas, por ejemplo, o microempresas, perdón. Cada comuna tiene perfiles epidemiológicos diferentes, tienen enfermedades muchas veces diferentes, características diferentes. En algunas comunas se pelean los estacionamientos de los autos y en otras comunas no se pelean los estacionamientos de los autos. En otras comunas tienen que coexistir con las balas en la calle. En otras comunas tienen que coexistir con el microtráfico de la esquina y en otras tienen que coexistir con el microtráfico disimulado y en grandes cantidades. En otras comunas se van a encontrar con que existe mucho adulto mayor, en otras comunas se van a ir encontrando con que hubo una explosión demográfica muy grande y que hay muchos edificios y por lo tanto hacer vida en comunidad es re complejo porque llegó mucha gente. Entonces, el contexto nunca se les olvide, como lo que les comentaba antes, porque sí va a influir en cómo cada uno de nosotros nos vamos a ir desarrollando. En mi caso, yo antes de entrar al Instituto Nacional estuve en un colegio mixto y yo siempre me he preguntado cómo hubiese sido mi desarrollo si yo hubiese seguido en un colegio mixto. Como, no lo sé, digamos. Ya, porque el Instituto Nacional era solo de varones. O sea, se está haciendo la idea y la iniciativa de que también pueda ser mixto, frente a lo cual estoy muy de acuerdo, pero siempre he tenido esas inquietudes. De hecho, incluso he tenido la inquietud de qué hubiese sido de mí si yo hubiese estudiado obstetricia o qué hubiese sido de mí si hubiese estudiado psicología en otra universidad. El contexto influye mucho. No sé qué tal les ha parecido hasta ahora lo que hemos estado viendo, mis estimados estudiantes. Bien. Súper interesante, profe. Buena charla. Interesante, profe. ¿Sí? Entonces, miren, préstenme atención a aquellos porque vamos a dejar la clase hasta acá hoy día, ¿ya? Miren, yo ahora les voy a pasar la lista. Los que ya me conocen, yo no tomo, y porque también no se hace así, yo no tomo el criterio de asistencia como un elemento para reprobar a los estudiantes o no, ¿ya? Solamente les voy a pasar la lista ahora porque tengo que ver quiénes se están conectando y quiénes pueden tener algún tipo de dificultad para conectarse. ¿Me siguen? Y eso Sí. lo veo como el tema de asuntos estudiantiles, porque hubo un estudiante que me escribió en el primer bloque teniendo problemas con el link. Entonces tengo que ir resolviendo esas cosas, entonces por eso les voy a pasar la lista. ¿Me siguen? Pero tengo que ir viendo eso, porque puede haber gente que incluso hasta no le han cargado los ramos y tengo que estar pendiente de sus situaciones personales. ¿Me siguen, muchachos? ¿Me siguen, muchachas? Sí. Sí. Con Sí, eso profe. mismo. Sí, buenísimo. Sí, profe. Cuéntenme, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, duda? Profe, tengo una pregunta, Dígame. pero como algo más personal. Mire, con la clase que hemos tenido hoy, las cosas que usted ha dicho, es como solamente como curiosidad, me resuena mucho a cosas del pasado, como a recordar ciertas cosas. ¿Por qué se produce eso? Así como a entender otras cosas. Me resuena mucho en el pasado. ¿Me ¿Ya? entiende la pregunta? ¿Por qué Sí, se produce eso? mira, a ver, voy a tratar de responderte lo mejor que pueda. ¿Ya? ¿Por qué te digo lo mejor que pueda? Porque resulta... ¿A todo esto me ven? ¿Están viendo mi computador? No lo vemos. No me ven. Chao. Estamos Sí, viendo lo el veo. PPT todavía. Ah, ya, Sí. perfecto.
Ya. Sí, lo que pasa es que estoy viendo esta cosa como de colocar la lista. Miren, básicamente lo siguiente, lo que tú preguntas es tremendamente relevante. Mira, yo te diría dos cosas. La primera tiene que ver con que cuando uno estudia psicología, ¿ya? Uno está estudiando el comportamiento de las personas y por lo tanto, cuando uno habla de las personas, inevitablemente uno tarde o temprano empieza a mirar la propia vida. ¿Me sigues? Entonces, hoy día estamos hablando de contenidos que tienen que ver con la infancia, con la adolescencia. Entonces, es inevitable que uno empiece a mirar cómo era uno cuando uno era niño, po. Es inevitable que uno empiece a mirar cómo ha andado la adolescencia de uno, como por ejemplo, no sé, cómo es que andan las relaciones de pareja que uno ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué te digo una pregunta? Que tu pregunta es súper interesante, porque hay muchos de ustedes que les va a pasar que en este proceso, no quiero que lo tomen como una catástrofe, ¿ya? Pero sí van a empezar a mirar sus vidas. Puede que algunos se bajoneen mucho, puede que otros en realidad no entren en este proceso todavía, pero claro, uno está estudiando el comportamiento de las personas y por lo tanto, como uno está estudiando el comportamiento de las personas, tarde o temprano uno mira la propia vida. Y eso es parte de un efecto que es inevitable, por un lado, pero que también es muy necesario en la formación como psicólogos, porque finalmente, ¿cuál es tu nombre a todo esto? Perdona que te pregunte. Nicolás. Ya, mi estimado Nicolás, ¿por qué te lo pregunto? Porque muchas veces, como diría una ex alumna, cuando ustedes entraron a estudiar psicología, ustedes entraron a estudiar psicología en gran medida porque les dijeron que eran buenos escuchando, porque eran buenos para dar consejos, porque siempre les querían ayudar, y te vayas a dar cuenta cuando termines que la gente lo que más va a valorar de ti va a ser tu capacidad de escuchar, va a ser tu capacidad de ayudar, va a ser tu capacidad de mostrar interés en lo que les pasa a la gente. Y esos factores que son habilidades blandas, que son muy importantes, van a surgir desde ti. Entonces, sin duda que nosotros como profesores podemos ir entregándote otras herramientas, pero en general yo te diría de que muchas veces es tu propia persona la que va a generar los cambios con el resto de la gente con la que trabajes. Y eso va a tener que ver mucho también con tus propias historias de vida y cómo tú las aprendes a usar en pro de ayudar a las personas. No sé si te parece la respuesta, te gusta, o te gusta. Me quedó súper claro. A eso iba. Dale. Y esto tiende a pasar, porque claro, es como que, te voy a poner un ejemplo muy extremo, estás estudiando psiquiatría y de repente tú vas a decir, oye, pensar que la Paula Céspedes, por ejemplo, es bipolar, sí, tiene como todos los síntomas propios de un cuadro bipolar. Y en algún momento tú vas a empezar a preguntarte si tú no tienes bipolaridad, si a lo mejor algún miembro de tu familia no tiene bipolaridad, y vas a empezar a ver otras cosas. Entonces, ese cambio tiene que ver con que uno pasa a tener una observación más participante y donde lo que a ti te pasa también va a resonar con lo que vaya a estar viendo como materia en las diferentes asignaturas. Por eso es importante que de una u otra manera preguntes cosas, puedes recibir apoyo de la DAVE o conversar conmigo también. Obviamente en este momento no puedo en la oficina, pero sí internamente podemos conversar. Por mí no te preocupes. Ya, gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Que voy a ir como pasando entre comillas la lista porque la tengo medio desordenada. ¿No? Ya, voy a empezar. Pues. Constanza Serrano. Yo. ¿Está Constanza? Sí. Javiera Medina. Javiera Valdés. Sí, acá. Javiera Valdés. Sí. Isadora Ibaceta. Isadora Ibaceta. ¿No? Isadora Ibaceta. Constanza Cambiaso. Sí. Constanza.
Sí. Tomás Pérez. Tomás, ya. Yamilet. Aquí. Nazaret. Estuvo desde el comienzo Nazaret. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, aquí estoy. Alexia Arancibia. Hola, profe, soy Alexia. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Malu Díaz. Acá, presente, profe. Bienvenida. Macarena Castillo. Yo, profe, acá. Bienvenida. Nicolás Gracias. Terrones. Nicolás Terrones. No, presente. Ariel Boris. Presente. Benjamín Zúñiga. Acá presente. Natalia Burgos. Presente, profe. Jaime Mora. ¿Te acuerdas? Yo igual participé ahora. Jaime. Matías Cortés. Acá, Matías, profe. bienvenido. Ahí Constanza Cañullán. Constanza Cañullán, no. Tiare Fernández. Sí, dale. Tiare. ¿Estás, Tiare? ¿Sí? ¿Sí? Te escucho. ¿Me escuchas a mí? Ya, perfecto. Vamos con los otros muchachines. Joel Alarcón estaba porque preguntó. Sí. Nicolás San Martín. Hola, hola, aquí. Bienvenido. María José Cruzat. Acá, profe. Vanessa Meirez. Aquí, profe. Daniel G. que estaba. Javi Neira. Javiera Neira. Xiomara Silva. Presente. Xiomara Javiera. Xiomara. Ya. Vania Varga. Aquí. Bienvenida. Amaray Solar. Acá, profe. Bienvenida. Isidora Ramírez. Isadora, perdón, me equivoqué. Isadora, ya. Valentina Farías. Aquí, profe. Valentina. Sí. Atenea Digman. Acá, profe. Bienvenida. Krishna Mancilla. Presente, profe. Francisca Lizana. Aquí, profe. Bienvenida. Valeria González. Acá, profe. Vanessa Loyola. Aquí, profe. Bienvenida. Catalina Marambio. Gracias. Catalina Marambio. ¿No? Vanessa Silva. Acá. Vanessa. Sí. Bienvenida. David Muñoz. Aquí, profe, hola. Bienvenido. Un gusto saludarlo. Flavio Navea. Aquí, profe. Bienvenido, estimado estudiante. Gracias. Romina Valencia. Aquí presente. Bienvenida. María de los Ángeles Rebolledo. Yerko Salazar. Yerko. Trinidad Camposano. No vino. No vino. Ucha. Mándale mi saludo. Isadora Carvajal. Tampoco. Y Ana Milla. Ana Milla, ¿no? Ya. Bueno, estimados estudiantes, ha sido un gusto. Voy a volver a la conversación. Ha sido un gusto verlos, ya, o que me vean. Y la idea es que nos volvamos nuevamente la próxima semana a conectar
de esta forma, para que sigamos profundizando en la asignatura, y les voy a enviar por el aula virtual lo que van a tener que empezar a leer, para que me puedan enviar un pequeño cuestionario, que es la modalidad que tengo para aquellos que no me conocen, como para ir mirando las lecturas, ¿ya? Que son muy importantes en la formación básica porque están incorporando conceptos de la profesión. Entonces, les voy a enviar el texto para que lo empiecen a procesar con la pauta de preguntas para que me lo puedan entregar dentro de unas 2 semanas más. Obviamente el correo queda abierto, las preguntas por aula virtual, y tratemos de hacer lo más grato posible la actividad que vamos a estar teniendo hoy día. Agradezco obviamente la adherencia que han tenido al curso, y como les comentaba, vamos a tener también algunos entrevistados que nos van a poder dar también su visión sobre los temas infanto-juveniles. Bienvenidos a un año complejo, bienvenidos a esta cátedra, y que tengan un muy bonito día, mis estimados colegas. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, igual, dígame. profe. Profe, Gracias. Una pregunta, Dígame. profe. No, Los que, profe, los que gracias. se quieran ir desconectando se pueden desconectar. Profe, una consulta. Dígame. Chao, profe. ¿Para cuándo son los capítulos que ya están en el aula? Mira, mi idea es que, como yo les decía, eres Yamilet, ¿no? Sí. Mira, qué buen oído tengo. Mira, yo les voy a enviar en un ratito más el cuestionario con el texto que tienen que leer, ya que va a ser el del Becher. ¿Sí? Son capítulos que van a hablar de todo lo que hemos estado comentando en este bloque. Es bien sencillo de contestar también, no hay problema con ello. Ya, profe. ¿Ya? Cuídese, chao. Yo también, Yamilet. Chao. Profe, ¿Alguien? tengo una pregunta. profe, Yo no sé si le han dicho por la escuela, pero igual le sería bien complejo. ¿Usted no sabe por casualidad, así como un mes como aproximado para cuando volvamos a clase? Así como una predicción que pueda dar. Mira, a ver, mi deseo es poder hacerlo presencialmente, ¿ya? Ocurre de que mientras la gente en general no siga saliendo de sus casas, la curva va a seguir aumentando en términos de contagio. Por lo tanto, el escenario, yo espero que esto ojalá que se resuelva a fines de abril, pero así como va la curva, capaz que lleguemos Profe, a mayo. dicen que el pic va a ser en abril, el segundo pic va a ser en mayo y recién a términos de junio se va a empezar a normalizar la situación porque como en verdad no se ha manejado con la cuarentena, no se ha hecho cuarentena nacional, no ha tenido los cuidados a nivel de salud en todas las comunas, es imposible que nosotros lleguemos a tener este semestre clase. No, sí, por eso el escenario es re complejo, muy, muy, muy complejo, porque en el fondo este tema de la pandemia es un tema que cuesta manejarlo, eh, sobre todo porque de una u otra forma, como el virus se demora en aparecer sintomáticamente, puede que haya gente que ande caminando ahora y anda con el coronavirus y no lo sabe. Entonces, tratemos de ir viendo las cosas en el día a día y como decía hace un ratito, tratemos de hacernos este formato lo más ameno posible y lo más formativo también. Ojalá que se pueda resolver pronto, pero como que la OMS anda proyectando que todavía no hemos llegado al pic. Así que Ya, lo lamento profe, mucho. para seguridad nomás. Lo lamento mucho. ¿Alguien más? Profe, Sí, dime. Si no se normaliza el tema presencial, ¿cómo harían las evaluaciones? Difíciles igual, pues siempre van a ser difíciles. No, son otro tipo de evaluaciones. En general, lo más probable es que yo voy a hacer un tipo de trabajo con algunas alternativas, qué sé yo, y algunas cosas como de algún análisis de caso, para que puedan ir trabajándolo de forma individual por ahora. Ya tengo que definir cómo hacer los grupos, porque resulta de que algunos profesores quieren trabajar grupalmente, pero resulta de que esa medida grupal tiene que ver con que es el profesor quien aleatoria o azarosamente ordena los grupos, y resulta que no sé si esa metodología va a traer más soluciones que problemas, pero por ahora las evaluaciones van a ser como una modalidad de trabajo con algunas preguntas de alternativas
y análisis de caso. Eso va a tener que ser como metodología por ahora. Chao, profe. Chao, que les vaya muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo, profe, una consulta con el trabajo ese que dijo al final de la clase que yo había atrasado la clase. ¿Qué trabajo es? ¿De qué trata? Mira, lo que pasa es dos cosas. Lo que yo pretendo es que puedan ver alguna película, ¿ya? Que tenga que ver como obviamente como con la asignatura. Entonces ese sería como una especie de trabajo. Pero los otros mini trabajos tienen que ver con cuestionarios que van a tener que ir resolviendo a partir de textos que les voy a enviar, ¿ya? Entonces la idea está en que los cuestionarios que vayan haciendo van a tener una nota que se va a sumar al 40%, que es la evaluación número 3, junto con lo de la película. Pero ese tipo de trabajo, puede que haya alguno otro, pero no va a ser como un trabajo macro, porque no me interesa reventarlos, me interesa que aprendan. Y por esa lógica prefiero ajustar la metodología y tener la suficiente flexibilidad para eso. ¿Y ese trabajo lo va a subir entonces después o ya está subido? No, todavía no lo he subido, ¿ya? Porque como te comento, lo que yo voy a subir en un ratito más es el cuestionario del texto de Becher que tienen que leer y que ya está en el aula. Para el 20 de abril dijo que había que hacer un resumen de un texto. Sí, por eso les voy a enviar las instrucciones muy claramente ahí al aula virtual. ¿Y eso Chao, trabajo Chao, que te vaya al bien. aula? Sí, pues al aula. El aula va a ser ya. nuestro mecanismo oficial de Chao, que te vaya muy bien. Pero ese va a ser el medio oficial de información. Okay. ¿Ya, Jaime? ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿No? Chao, profe, que estés muy bien. Gracias por la clase. Espero que les haya gustado y bienvenidos al curso, muchachos. Chao, chao. Profe. Chao, profe. Díganme. Chao. Profe, yo quería preguntar algo. ¿Usted no sabe si van a hacer algún tipo como de nivelación por el semestre pasado y como que no estamos teniendo muchas, donde las clases presenciales y todo eso? ¿Cómo nivelar? Mira, te pediría lo siguiente. Por el tipo de requerimiento, nosotros a pito de lo que pasó el año pasado con el estallido social, teníamos unos cursos remediales. Y estábamos en eso para ya como solamente buscando las salas, porque lo íbamos a hacer, pero claro, empezó esta cosa pandémica. Yo te pediría que me envíes un correo con tus requerimientos como para así plantearlo a nivel de consejo de carrera, para ver si, claro, lo que tú planteas se acoge y se empieza como a ver qué se puede hacer. Porque sí tienen que nivelarse también. Ya. Sí, ya, muchas gracias. Ya. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Sí, bajito, pero te escucho. ¿Sus clases quedan grabadas o no? Sí, sí quedan grabadas. De hecho, he estado grabando todo este bloque. El primer bloque solamente me presenté, en general como que iba a ser una lata en realidad grabar, que estén escuchando al profe presentándose. Pero sí grabé todo este segundo bloque, así que todo está ok. De hecho está siendo grabado en estos momentos. ¿Por tu seguridad? Sí, claro, por su seguridad. Claro. Su llamada puede ser usada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Parece? ¿Alguien más? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya pues. Me despido entonces. Que tengan muy bonito día. Adiós. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, adiós. Adiós.